Hola, gracias por estar en el episodio 2 de un podcast para hadas. Esta es nuestra aventura de autoconocimiento juntas. Yo soy Patti Azúa y juntas vamos a hacer que tus alas se desplieguen y te lleven muy muy alto. Hola, bienvenida a un podcast para hadas, el lugar donde encontrarás algunas herramientas y consejos para desplegar tus alas y alcanzar tus metas personales. Bienvenida de nuevo, me da mucho gusto que estés aquí en un podcast para hadas. Imagínate que estás pasando por un momento muy feliz de tu vida. Las cosas fluyen, no se ven obstáculos, estás contenta y disfrutas de todo lo que ves y vives. La sensación de plenitud y gozo es incomparable y hasta parece que, como en película de princesas, todo alrededor tuyo canta, el sol brilla más para ti, los animalitos vienen a tu encuentro, el clima se siente perfecto y nada puede salirte mal. Alguien se acerca y te pregunta casualmente cómo estás y tú ¿qué le contestas? Claro, que todo está increíble, que la vida te sonríe, le cuentas con detalle lo que estás viviendo, te tocas el pecho con ternura, levantas los brazos al aire, quieres compartir toda tu euforia con esa persona y con el mundo entero si es que se puede. Pero ¿qué pasa? Que cuando el momento que estás viviendo parece sacado de otra película, pero esta vez de terror. ¿Qué pasa en esos momentos en que estás deprimida o te sientes sola o que cometiste un error o que pasó algo? Si llega esa misma persona a preguntarte cómo estás, ¿cuál sería tu respuesta esta vez? Bien, gracias, ahí la llevo. Hay más o menos, pero todo bien. Y luego corres a meter tu cabeza a la almohada como una avestruz en la tierra. ¿Te das cuenta? Tener un gran momento está bien para todos. Es más, nos parece una obligación casi siempre. Tenemos que estar bien. No podemos decirle a alguien que estamos mal porque nos sentimos juzgadas, señaladas o incluso raras, porque en nuestra cabeza está la idea de que siempre tenemos que estar bien. Pero ¿por qué está mal estar mal? ¿Por qué no podemos decir que tuvimos un pésimo día, semana, mes o incluso un año, sin que sonemos quejumbrosas, malagradecidas o pesimistas? Es por eso que llegó el momento en este episodio 2 de dignificar nuestras emociones y permitirnos estar mal cuando estamos mal. Para entender por qué tenemos miedo de darle su lugar a nuestras emociones negativas, te voy a hablar de 2 factores por los que sucede esto. El primero de ellos es la vergüenza. Según Brené Brown, quien es investigadora sobre temas relacionados con la vergüenza, el miedo y la vulnerabilidad, así como escritora de más de 10 libros al respecto, dice que uno de los principales efectos de la vergüenza es que nos aísla y nos hace sentir que estamos en situaciones de desventaja ante los demás, por lo que nos imposibilita a trabajar en aquellos supuestos errores o situaciones en las que nos podemos sentir vulnerables. La vergüenza es como el monstruo debajo de tu cama, solo te acosa cuando estás sola. Te hace que te sientas totalmente expuesta. Está presente en esas noches en las que solo quieres descansar. Aparece, te quita el sueño, la paz y te hace sentir como una niña pequeña indefensa que no tiene para dónde correr. Literalmente hace que te sientas sin escapatoria. En uno de mis peores momentos, cuando yo creía que todo estaba mal y que solo hacía tonterías, me sentía como si estuviera parada en una de esas formaciones rocosas que se ven en los cañones. Estos pilares muy altos y delgados, enormes, llenos de piedras, que están en el centro de un abismo, y yo sentía que estaba parado en el centro de uno de ellos sin poder ir a ningún lado. Sentía que si le contaba a alguien cómo me sentía y lo que estaba viviendo, no solo no lo iba a entender, sino que además me iba a juzgar terriblemente porque mucho de lo que estaba viviendo estaba relacionado con mis malas decisiones. Así es la vergüenza. Te aísla y te hace sentir que eres la única persona que está viviendo lo mismo que tú. Así que la mejor decisión parece ser quedarse callada y esperar a que pase la tormenta para ver cuáles fueron sus estragos reales y si podemos movernos a un lugar mejor. El problema de este escenario es que puede perpetuarse y llevarnos incluso a caer en una seria depresión, enfermarnos o incluso matarnos. Pero también dice Brené Brown en sus investigaciones que el mayor enemigo de la vergüenza es la empatía. Sí, esa misma. Y esa solo se logra al traer a la luz nuestros sentimientos y nuestras experiencias que parecen aterradoras. Justo a esto es a lo que me refiero a dignificar los sentimientos. Se trata de traerlos a la luz,
a entender que tenemos derecho a estar mal, a enojarnos, a equivocarnos, a frustrarnos y podemos encontrar el valor y el propósito de esos sentimientos en compañía de alguien más. La gente no se enoja o se pone triste solo porque sí, y eso te incluye. Nos enojamos porque hay situaciones que nos representan injusticia o impotencia. Nos entristecemos porque percibimos una pérdida y nos ponemos celosas porque sentimos que se nos puede quitar algo que valoramos. Una vez que reconocemos ese sentimiento incómodo o cómodo, podemos también poner a la luz las razones que lo causan y con ello podemos entender si esas razones son infundadas, son exageradas o son verdaderas. Es un poco como cuando vamos a hacernos un examen de la vista y nos van poniendo un cristal graduado sobre otro para ir aclarando la visión. Con el cristal final, al reconocer el sentimiento o la emoción, sus efectos y sus causas, podemos encontrar otras personas que están en la misma situación que nosotras y empezar a generar lazos empáticos. Así que, al saber que no estamos solas, la vergüenza disminuye o de plano se va, y nos sentimos acompañadas en ese sendero que antes parecía tan abandonado. El segundo factor que vale la pena señalar al momento de devolverle su dignidad a las emociones y a los sentimientos es que en realidad no nos conocemos lo suficientemente bien y hemos perdido la conexión con nuestras emociones, al grado que no sabemos que ya no sabemos qué sentimos, o bien, si lo sabemos, nos autoconvencemos de que todo está bien. En ambos casos tiene que ver con esta convención social en la que todos tenemos que estar bien, principalmente las mujeres. Según nuestra educación y los paradigmas que se derivan de ella, hasta hace unos 20 años todavía, las mujeres debíamos estar siempre bien. No podíamos hablar la voz, no podíamos hacer dramas en público y en casos aún más extremos ni siquiera se nos permitía hablar en eventos. La voz femenina no es escuchada y no era escuchada con más fuerza anteriormente. Por supuesto que esto hizo que perdiéramos contacto con lo que sentíamos porque a la mínima señal de un sentimiento explosivo estaba una mirada de desaprobación total y en algunas ocasiones hasta una reprimenda física. Las mujeres que se atrevían a decir algo estaban automáticamente etiquetadas. La voz femenina ha ido haciendo muchos esfuerzos para ser escuchada, pero aún estos no son suficientes. Y si a esto le sumas que en este mundo masculino los sentimientos son señal de debilidad, el panorama pinta aún peor. Nos desconectamos totalmente, bloqueamos las emociones y nos perdemos de su verdadero valor y su propósito. Las emociones y los sentimientos son la brújula del alma. Las emociones y los sentimientos nos dicen que si las cosas van bien para nuestra alma o están tomando un rumbo poco favorable. Están íntimamente ligadas con la intuición y con la voz de nuestro espíritu. Son los instrumentos de vuelo que usamos cuando afuera se ve todo oscuro o nebuloso. Debemos quitar la etiqueta a las emociones, sobre todo a las que sentimos que son negativas, porque no es malo estar enfadada, triste o frustrada. Sentir es parte de estar vivo y también es el indicador de nuestra alma de que las cosas caminan. Cuando dejamos de sentir, dejamos de vivir. Por ejemplo, el enojo es una emoción que todos sentimos, aunque no se nos diera permiso para expresarla. En el caso de las mujeres, si te enojas, eres una amargada, nadie te va a querer y te quedarás sola toda tu vida. Pero si eres hombre, entonces tienes que violentarte para que se sienta que tu enojo es real. En pocas palabras, los dos estamos perdidos. Hay una frase que se atribuye a Buda que dice: aferrarte al enojo es como asir un carbón ardiente con el propósito de lanzarlo contra alguien más. De todas formas, tú eres quien saldrá quemado. En resumen, sentir enojo no está mal. Buda no dice absolutamente nada al respecto. El problema es que te quedes aferrado al mismo. En su libro Permiso para sentir, el Dr. Mark Brackett describe 5 pasos o habilidades que ayudan a trabajar con las emociones y que desde mi punto de vista ayudan a dignificarlas. Los 5 consejos de hoy son los 5 pasos del Dr. Brackett, a los que él llama el proceso Ruler por sus siglas en inglés, y los 5 elementos del proceso son los siguientes. Número 1. Reconocer. Recognizing. La pregunta clave para esta primera etapa es: ¿cómo te sientes? Respira profundo y pregúntate cómo te sientes. Siéntelo bien en tu cuerpo. No cuestiones ni trates de explicarlo. ¿Cómo se siente en tus vísceras? Olvídate del clásico: me siento bien, me siento mal, me siento regular. No contestes por contestar. ¿En qué parte de tu cuerpo se siente? ¿Es cómodo o es incómodo? ¿Te hace sentir cansada y sin fuerzas o te llena de energía?
¿Qué quisieras hacer con ese sentimiento? Puede ser que al principio interpretes equivocadamente tus propias señales porque, como ya platicamos, hay muchas razones para que hayas perdido tu conexión con ellas. Pero con el tiempo lograrás saber exactamente qué está pasando contigo. Olvídate de cómo te ven los demás. Este ejercicio y este compromiso es contigo. Solo siente. Número 2. Comprender. Understanding. Aquí vamos a indagar cómo te sientes con respecto a lo que sientes. ¿Qué? Sí, es un poco paradójico, pero así pasa. A este proceso el Dr. Brackett le llama las metaemociones y la pregunta es ¿cómo me he sentido al respecto de esto? No es tan complicado como parece, es decir, probablemente estás viviendo un duelo por la razón que sea y te encuentras triste, frustrada o confundida. Eso es normal, pero si observas con más detalle, a lo mejor parece otro sentimiento escondido sobre esos sentimientos. Por ejemplo, si en tu casa te dijeron que no deberías llorar, a lo mejor te sientes avergonzada por hacerlo, entonces sientes vergüenza sobre tu tristeza. Esa es la metaemoción. Si crees que nadie ha vivido lo que tú estás pasando, además de la tristeza, te sientes sola, incomprendida o confundida por vivir algo doloroso. Pero también puede ser que ese duelo te recuerde un suceso pasado que te molestó, entonces sientes enojo por estar triste. ¿Sí me explico? Bueno, la idea aquí es que se requiere mucho trabajo para encontrar las metaemociones, pero si vuelves al punto 1 de reconocer y sentir, podrás hacer un trabajo interior muy profundo. Y si este es el caso, te recomiendo muchísimo recurrir a la ayuda de un profesional que te oriente en terapia. Número 3. Etiquetar o labeling. Lo que podemos describir con detalle sobre el sabor de algo es complicado, o sobre una prenda de vestir, o sobre el auto de nuestros sueños, pero logramos hacerlo. La pregunta es, ¿por qué no sobre nuestras emociones? Al momento que le damos un nombre a la emoción, la estamos sintiendo, es decir, la etiquetamos y así es más fácil poder controlarla. Podemos tomar 5 minutos para respirar, correr, caminar o golpear un cojín con toda nuestra rabia una vez que sepamos qué es lo que está pasando. La pregunta clave aquí es, ¿cómo me siento? No qué siento, ¿cómo me siento? Ponerle nombre a las emociones es como prender la luz ante el monstruo de la vergüenza que vive debajo de tu cama. Le va quitando poder, lo desmenuza mostrando sus capas, lo que nos permite tomar acciones más precisas y sobre todo acercarnos a gente que haya pasado por lo mismo, haciendo esta empatía que nos es necesaria. Sin etiquetas, los sentimientos siguen siendo difusos, difíciles de tratar y por lo tanto difíciles de administrar. Es como ir al doctor y decirle que algo te duele, pero no decirle dónde te está doliendo. Número 4. Expresar o expressing. Pregúntate, ¿puedo compartir esto? Este representa el momento más vulnerable para muchas de nosotras. Pero si logras compartir lo que te pasa, te darás cuenta que no eres la única y que no estás sola. Expresarte te permite generar conexiones humanas más fuertes que estarán basadas en honestidad. Y como somos seres sociales, las conexiones son lo más importante que podemos tener en el mundo. ¿Qué puedo compartir? ¿Con quién y por qué? Bueno, la honestidad es aterradora. Una vez que decidimos abrirnos a los demás, debemos estar conscientes que habrá consecuencias. Entre ellas seguramente encontraremos opiniones que no nos gusten. Por ello es importante evaluar dónde y con quién compartiremos nuestros sentimientos. Un tip: tu muro de Facebook no es el mejor lugar para hacerlo, pero en Facebook hay muchos grupos que tratan temas que te pueden ayudar a sentirte identificada. Si crees que aún no estás lista para compartirlo con el mundo, también puedes escribirlo o buscar ayuda profesional. Sin embargo, más allá de las reacciones de los demás, el poder expresar lo que nos sentimos nos libera y permite sacar adelante nuestro verdadero potencial. Algunos de los beneficios de expresar nuestras emociones incluyen la disminución de enfermedades relacionadas con el estrés. Se refuerza nuestro sistema inmune, baja la presión sanguínea, mejora el estado de ánimo, mejora la capacidad de aprendizaje y el rendimiento, reduce el ausentismo laboral y escolar. Bueno, bastante bueno, ¿no crees? Número 5. Regulating. Con esta palabra se cierra el proceso y se identifica con la pregunta ¿qué vas a hacer al respecto? Esta es la más compleja de las habilidades. Tengo que reconocer que yo no la domino para nada y aún soy muy reactiva.
Entiendo mi proceso, pero cuando ya pasó, y eso es parte de irme conociendo. Sin embargo, si te pasa como a mí, algunas de nuestras respuestas emocionales aún pueden ser reactivas, pero el trabajo implica reconocer, entender, etiquetar y expresar nuestras emociones, que son los cimientos para que logremos regularlas. Esto para nada significa que no las debas sentir, sino por el contrario. Es el ejemplo que le da el nombre al libro del Dr. Brackett, que es el que te da permiso para sentir, porque justo es el momento en el que cambiamos el estatus negativo de la emoción y la dignificamos. Este proceso coloca a las emociones en una posición útil, como te dije, en la brújula de tu alma, y nos permite reconocer su valor identificando su propósito. Porque, como ya platicamos, sentir es sinónimo de estar viva, y poder regular nuestras emociones es darle un propósito mejor a ella. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de un podcast para hadas. En el próximo episodio vamos a hablar de las primeras veces y no es lo que estás pensando. Dale un tiempo a tus emociones esta semana para empezar a hacerte su amiga y vas a ver los cambios. Yo soy Patti Azúa y te espero dentro de 8 días para seguir extendiendo nuestras alitas y llenar al mundo de magia. Cuídate, bye bye. Un podcast para hadas es una producción de Paiki para divorciadas, disponible en Spotify y YouTube. También búscanos como Divorciadas en Facebook, Twitter e Instagram o manda un correo a contacto@divorciadas.com con H en el medio.